Nunca imaginé que la persona que más me hacía temblar por dentro sería la misma que me enseñaría quién soy realmente. Entre la disciplina militar, el miedo a ser descubierto y la presión de una familia que jamás aceptaría, descubrí que el verdadero campo de batalla no estaba afuera, sino en mi propio corazón. Nunca pensé que mi vida podía quebrarse en tan poco tiempo. Lo entendí el día en que pisé el cuartel de Sevilla, creyendo que seguiría siendo el mismo de siempre, el joven que hacía reír a todos, el que nunca dudaba, el que coleccionaba conquistas para alimentar un ego frágil disfrazado de arrogancia. Me llamo Álvaro Gutiérrez y tenía 22 años cuando crucé esas puertas con la certeza de que iba a demostrarle al mundo, y sobre todo a mi padre, que yo podía con todo. El primer día entré hablando alto, gastando bromas, intentando imponerme como lo hacía en las calles de mi barrio. Algunos sonrieron con simpatía, otros me miraron con fastidio. Fingí no notarlo. Dentro de mí, en cambio, el miedo me consumía. Nunca había dormido lejos de mi madre, nunca había vivido sin mis amigos, nunca había sentido tanto silencio alrededor. El ruido que hacía era mi escudo. Las semanas pasaron y empecé a comprender que aquí nadie se impresionaba con historias de bares ni con falsas carcajadas. En este lugar solo contaban la disciplina y la resistencia. Los superiores observaban cada detalle, y las bromas que antes me daban prestigio ahora se volvían un lastre. Para no fracasar, tuve que cambiar. Comencé a exigirme más en los entrenamientos, a callar cuando lo fácil era presumir, a mostrar que también sabía obedecer. Por primera vez en mi vida me reconocieron por algo real. Ese reconocimiento, sin embargo, abrió una grieta en mí. Si podía ser distinto a lo que siempre había creído, ¿qué otras verdades estaban escondidas? En las madrugadas, acostado en el silencio del dormitorio, no podía escapar de esa pregunta. Una inquietud creciente me empujaba a mirar dentro de mí, un territorio que siempre había evitado explorar. La rutina siguió hasta que apareció el coronel Alejandro Valdés. Lo presentaron como el nuevo responsable de nuestra unidad, un hombre con fama de severo y justo. La primera vez que lo vi en una revista militar, antes incluso de su llegada, me sorprendió un nudo extraño en la garganta. No entendí por qué me afectaba tanto la firmeza de su mirada ni la fuerza contenida en su postura. Traté de ignorarlo, pero esa imagen se repitió en mi cabeza durante noches enteras. Cuando finalmente se presentó en el cuartel, el aire se tensó. Nadie se atrevía a moverse sin su orden. Yo, acostumbrado a ser el que atraía todas las miradas, sentí por primera vez que estaba siendo observado de otra manera. No como un soldado más, sino como alguien que él evaluaba con atención. Ese escrutinio me descolocó. Cada vez que cruzaba su mirada, algo en mi pecho se agitaba con violencia. Poco después me llamó a su despacho. Los nervios me recorrieron el cuerpo. Pensé que iba a reprenderme por algún error. En cambio, me habló de mi desempeño. Sus palabras fueron directas, sin adorno, pero escondían un reconocimiento que nunca había escuchado de un superior. «Quiero que trabajes conmigo en las próximas semanas», dijo con voz firme. Acepté de inmediato, aunque por dentro me invadía un torbellino inexplicable. Empecé a pasar horas a su lado, organizando documentos, acompañándolo en reuniones, siguiendo cada indicación. Al principio intenté mantenerme rígido, militar, distante, pero bastaron pocos días para descubrir que lo que me inquietaba no eran las tareas, sino él. Cada vez que me llamaba por mi apellido, cada vez que se acercaba a revisar un informe, mi respiración se aceleraba. No entendía qué me pasaba ni quería entenderlo. Una tarde, mientras recogíamos unos papeles caídos, nuestras manos se encontraron apenas un instante. Fue suficiente para que el tiempo se detuviera. Me aparté enseguida, murmurando una disculpa, pero noté en su mirada algo distinto, como si también hubiera sentido esa chispa. Desde entonces, el silencio entre nosotros cambió. No había palabras, pero sí una tensión invisible que se volvía más fuerte con cada encuentro. Los demás comenzaron a notarlo. En el comedor un compañero bromeó diciendo que yo hablaba demasiado de Valdés, que parecía más que admiración. Reí por fuera, pero por dentro me ardía el miedo. ¿Acaso se me notaba tanto?
¿Acaso estaba delatando sin querer lo que yo mismo no me atrevía a nombrar? El punto de quiebre llegó cuando el coronel me pidió acompañarlo a una inspección fuera del cuartel. Un viaje de un día, los dos solos. Acepté con voz firme, pero mis piernas temblaban. Sabía que algo iba a cambiar. Y aunque todavía no podía definir qué, en mi interior una certeza crecía. Estaba a punto de enfrentar una batalla distinta, una que no se luchaba con armas ni con órdenes, sino con la verdad que llevaba demasiado tiempo escondida. El viaje comenzó al amanecer. El coronel Valdés conducía en silencio, con la mirada fija en la carretera. Yo intentaba aparentar calma, pero el sudor en mis manos lo delataba todo. No era miedo a la misión ni a la disciplina. Era miedo a estar demasiado cerca de él. Durante los primeros kilómetros nadie habló. Solo se escuchaba el motor y el sonido monótono de la autopista, hasta que él rompió el silencio. ¿Por qué decidiste alistarte, Gutiérrez? No esperaba esa pregunta. Inventé excusas, vocación, tradición, el deseo de servir. Pero mi voz se quebró cuando confesé lo real. Fue para demostrar algo. ¿A quién? Preguntó sin apartar la vista de la carretera. A mí mismo y a mi padre. Guardó silencio unos segundos. Luego asintió, como si entendiera demasiado bien. A veces nos probamos porque tememos lo que encontraríamos si dejáramos de fingir. Esa frase se me clavó como un disparo. No respondió más, pero yo supe que hablaba también de sí mismo. La inspección en Zaragoza fue rutinaria, pero lo extraño ocurrió en el almuerzo. Estábamos en un restaurante pequeño, lejos del uniforme y las miradas. Mientras comíamos, lanzó otra pregunta que me dejó sin aire. ¿Tienes pareja? No, señor. Él sonrió apenas. Un joven como tú no debe de faltar quien lo busque. El aire entre nosotros se volvió denso. No era una broma inocente. Lo noté en su mirada fija, en esa pausa calculada que me hacía sentir desnudo por dentro. De regreso ya oscurecía cuando un neumático reventó en medio de la carretera vacía. Bajamos a cambiarlo juntos. La luz era tenue y el silencio insoportable. En un momento, mientras él se incorporaba con las manos manchadas de grasa, me miró directamente. ¿Alguna vez te sentiste distinto de lo que siempre creíste ser? El corazón me golpeó el pecho. Era exactamente la pregunta que me hacía cada noche. Me quedé mudo. Olvídalo, dijo, pero no era olvido lo que había en sus ojos, sino un secreto compartido. Esa noche apenas dormí. La pregunta del coronel me persiguió como un eco. No podía negar más lo que sentía. Una atracción que me aterrorizaba tanto como me atraía. 2 días después, me pidió que me quedara después del horario para terminar informes urgentes. El cuartel estaba en silencio, vacío. Yo ordenaba carpetas cuando escuché su voz. Álvaro, me congelé. Nunca antes me había llamado por mi nombre. Levanté la vista y lo vi de pie frente a mí, sin esa coraza de hierro que mostraba siempre. Tengo que preguntarte algo, dijo. Claro, señor. ¿Estás confundido últimamente? Mi boca se secó. Podía negarlo, podía reír como siempre, pero no salió nada. Porque yo también lo estoy, añadió. El mundo se detuvo. No era mi imaginación, él también lo sentía. Caminó hasta quedar a un paso de mí. Extendió la mano, casi rozando mi rostro. Dime que me equivoco y paro ahora mismo. El silencio me ahogaba. No pude decir nada porque no estaba equivocado. General, balbuceé. Alejandro, corrigió en voz baja. El sonido de su nombre en mi boca lo cambió todo. Cerré los ojos un instante y cuando los abrí, sus ojos grises me atravesaban. No sé qué me pasa, admití con la voz quebrada. A mí tampoco me importa entenderlo, respondió, y sus dedos finalmente rozaron mi mejilla. El contacto fue un relámpago. Y luego, el beso. Lento, inseguro, como si ambos temiéramos caer en un abismo. Pero bastó un segundo para que el miedo se mezclara con deseo. Nos separamos bruscamente al escuchar pasos en el pasillo. El cabo Romero pasó saludando, ajeno a lo que había interrumpido.
Yo me volqué a unos papeles fingiendo concentración. Él volvió tras su escritorio con el rostro rígido. El momento había muerto, pero la marca seguía ardiendo en mis labios. Cuando quedamos solos otra vez, Alejandro habló con voz seca. Esto fue un error. Sentí que me arrancaban el aire. Un error. Esa palabra me atravesó más que cualquier insulto. Me enderecé, apreté los puños. Entiendo, señor. Respondí, aunque no entendía nada. Quise pedir traslado, escapar de esa tortura, pero él lo prohibió. Eres demasiado competente. No voy a permitir que un instante de debilidad destruya tu carrera. Debilidad. Eso era yo para él. Salí del despacho con la garganta cerrada. No dormí en toda la noche. Quería odiarlo, pero al mismo tiempo lo deseaba con más fuerza que nunca. 2 días después, me volvió a llamar. Esta vez, su voz sonaba distinta. Mañana viajarás conmigo a otra unidad en Valencia. Serán 2 días, 2 días a solas con él, después de aquel beso prohibido. Asentí sin mostrar nada, pero mi interior era un caos, y en el fondo lo sabía. Ese viaje no sería como el anterior. El viaje a Valencia empezó con un silencio insoportable. Alejandro conducía con el gesto serio, los nudillos tensos sobre el volante. Yo intentaba disimular, pero cada kilómetro me acercaba a un destino que no era geográfico. Era la frontera de lo prohibido. A mitad de camino, él habló sin apartar la vista de la carretera. Sobre aquella noche, lo que dije fue mentira. Me quedé helado. ¿Mentira? No fue un error. Dije eso porque tengo miedo. Las palabras me golpearon como un disparo inesperado. Sentí rabia y alivio al mismo tiempo. ¿Miedo de qué?, pregunté casi en un susurro. De lo que puede pasar si seguimos adelante. De lo que significa para mi carrera. Y de lo que siento por ti. No supe qué responder. Pasé el resto del trayecto con el corazón desbocado. Al llegar a Valencia cumplimos con la rutina oficial. Reuniones, saludos, informes, todo en un tono militar perfecto. Nadie habría sospechado nada. Pero cuando regresamos al hotel, todo se quebró. Tocó la puerta de mi habitación ya entrada la noche. Abrí y lo vi sin la coraza de siempre. No había órdenes ni uniforme que lo protegieran. Si quieres que me vaya, lo haré. Pero si me dejas entrar, todo cambiará. No dudé, lo dejé pasar. El silencio pesaba más que cualquier palabra. Me acerqué y fui yo quien lo besó primero. Esta vez no hubo freno ni excusas. Nos dejamos llevar. No fue solo deseo. Fue desahogo, confesión sin palabras. Horas de diálogo sincero que jamás habríamos tenido en el cuartel. Me habló de su soledad, de los sacrificios que había hecho por la institución, de cómo me había visto desde el primer día como un recordatorio de lo que él mismo había enterrado durante años. Yo le confesé mis dudas, mi miedo a no reconocerme, la lucha interna de alguien que toda la vida fingió ser otro. Al amanecer pactamos silencio. En público, coronel y soldado. En privado, 2 hombres que habían descubierto demasiado tarde que podían amarse. Creí que podíamos controlar la situación, pero me equivoqué. Al volver a Sevilla, un error lo cambió todo. Una conversación que parecía inocente con mi compañero Romero se convirtió en una trampa. Me preguntó directamente si tenía algo especial con Valdés. Yo lo negué entre risas, pero noté en su mirada la sospecha. Y esa misma semana los rumores empezaron a circular. Las bromas en el comedor se volvieron más hirientes. Un par de soldados dejaron de hablarme. Sentía miradas en mi espalda cada vez que cruzaba el pasillo. El miedo ya no era solo interno. Ahora había un enemigo real, el juicio de los demás. Alejandro lo notó enseguida. «Tienes que cuidarte», me dijo una tarde en voz baja. «¿Y usted?», repliqué. «Yo ya estoy acostumbrado a las sombras. Tú no». Esa frase me desgarró. ¿Pretendía esconderse para siempre? ¿Debía yo cargar con el peso de su silencio? La situación explotó cuando un superior lo llamó para hablar de los rumores. No hubo acusación directa, pero las insinuaciones estaban claras. Esa noche me buscó en el despacho, furioso y vulnerable a la vez. «Nos han visto demasiado juntos.
Si esto sigue, ambos estamos perdidos. No soporté escucharlo. ¿Entonces qué? ¿Me pide que finja que nada pasó? ¿Que lo que siento es un error otra vez? Él guardó silencio, pero su mirada decía todo. Quería protegerme, aunque el precio fuera negarnos. No aguanté más. Golpeé la mesa con rabia. Prefiero que me expulsen antes que volver a esconderme. Él se acercó con una mezcla de dolor y ternura. No entiendes, Álvaro. Yo sacrifiqué todo por la carrera, y ahora, cuando menos lo esperaba, apareces tú. No sé cómo luchar contra esto. Lo vi quebrarse por primera vez. El coronel intachable, temido por todos, confesaba que no podía más. Yo también temblaba. La tensión se volvió insoportable. Nos abrazamos como dos hombres que saben que el mundo está en su contra, pero que ya no tienen fuerzas para huir. Esa noche comprendí que no había vuelta atrás. Ya no éramos general y soldado, ni maestro y aprendiz. Éramos dos fugitivos de una verdad que tarde o temprano nos alcanzaría. Y lo hizo antes de lo que imaginábamos. Al día siguiente, Romero me esperó en el patio con una sonrisa venenosa. «Bonita relación con el coronel, ¿no?», susurró, lo bastante alto para que otros escucharan. Sentí la sangre helarse. El secreto estaba a punto de estallar, y supe que lo que venía podía destruirnos a los dos. La sonrisa de Romero fue la primera señal de que todo se había roto. En cuestión de días, el rumor ya corría por cada rincón del cuartel. Nadie lo decía abiertamente, pero las miradas eran suficientes. Silencios incómodos en las filas, susurros cuando pasaba, burlas disfrazadas de bromas. Intenté soportarlo, fingir que nada me afectaba, pero cada día era más evidente. En el comedor algunos soldados se apartaban de mi mesa. Otros me llamaban favorito del coronel, con un tono cargado de veneno. Yo respondía con indiferencia, aunque por dentro me ardía la rabia. El golpe más duro llegó en una guardia nocturna. Romero se acercó demasiado y lo dijo sin rodeos. «Ya todos saben lo tuyo con Valdés. Solo falta que lo confirme alguien de arriba». Mi sangre se heló. Él había sido quien nos observó, quien transformó sospechas en munición. Yo lo encaré con la voz temblando. «¿Qué ganas con esto?» «Verte caer. Siempre fuiste el que se creía mejor que todos. Ahora veremos cuánto aguantas cuando se sepa la verdad». La amenaza no quedó en palabras. Al día siguiente, un superior me llamó a su oficina. La conversación fue breve y helada. «Hay comentarios preocupantes sobre tu conducta. Mantente en tu sitio, soldado». No hubo acusaciones directas, pero la advertencia estaba clara. Cuando se lo conté a Alejandro, se quedó en silencio con la mandíbula rígida. «Esto ya no es un rumor», dijo. «Entonces luchemos», respondí con furia. «No entiendes. Si esto sigue, me arruinan. Te arruinan a ti. Me hervía la sangre. ¿Prefieres renunciar a lo que sientes solo para salvar un uniforme?» No me contestó. Esa noche, por primera vez, discutimos hasta alzar la voz. Él insistía en protegerme. Yo lo acusaba de esconderse. Nos separamos sin despedirnos. Las semanas siguientes fueron un infierno. Mi madre me llamó alarmada. Alguien le había insinuado que yo estaba metido en cosas raras. No lo dijo directamente, pero su tono era claro. Empezaban a llegarle comentarios de vecinos. Mi padre fue más brutal. «Si es verdad lo que dicen, olvídate de volver a esta casa». Sentí que todo lo que conocía se derrumbaba. En el cuartel, Romero no paraba. Una tarde dejó caer una frase frente a varios compañeros. «Algunos consiguen ascensos por méritos, otros por favores especiales». La carcajada de los demás me atravesó como cuchillos. Quise golpearlo, pero me contuve. Sabía que buscaba provocarme para hundirme. Alejandro también estaba bajo presión. Lo llamaban a reuniones constantes, cada vez más tensas. Volvía con el rostro sombrío, incapaz de decirme nada. Una noche se presentó en mi cuarto con la voz quebrada. «Quieren abrir una investigación. Si seguimos así, nos hunden». «¿Qué sugiere? ¿Negarlo todo?», pregunté con rabia. «Sugiero proteger lo único que tenemos». Me dejó sin palabras.
porque entendí que, para él, nuestro vínculo era real, pero también una amenaza, y no estaba seguro de cuánto más podía resistir. Los rumores se hicieron noticia en cuestión de días. Un blog anónimo publicó insinuaciones sobre conductas inapropiadas en la unidad. Aunque no daban nombres, todos en el cuartel sabían a quién se referían. Las burlas ya no eran susurros, eran comentarios directos, cargados de desprecio. Una mañana, mientras formábamos en el patio, escuché a uno detrás de mí decir: «¡Qué vergüenza para el uniforme!». Quise girarme, responder, pero Alejandro estaba allí, imperturbable, como si nada lo tocara. Sin embargo, en sus ojos se leía el cansancio de quien lucha en demasiadas trincheras. Lo peor llegó con mi familia. Mi madre me llamó llorando. «¿Es verdad, Álvaro? Dime que no es verdad lo que dicen». No pude mentirle. El silencio fue suficiente. Ella sollozó y al fondo escuché la voz de mi padre gritar: «¡Ese no es mi hijo!». Esa noche sentí que el mundo se derrumbaba por completo. Entre el cuartel y mi propia casa no tenía refugio. Solo me quedaba él. Pero incluso con Alejandro, la tensión era insoportable. Cada encuentro estaba marcado por la culpa, el miedo a ser descubiertos, la presión de todos los frentes. Aún así, había momentos de sinceridad que nos mantenían vivos. «No sé si valdrá la pena», me confesó una noche. Pero nunca había sentido algo tan verdadero, y yo lo sabía. Aunque todo se desmoronaba, lo único que me quedaba era ese amor prohibido que nos mantenía de pie. El problema era que la tormenta apenas comenzaba. Romero no se conformaba con rumores. Estaba decidido a destruirnos, y su próximo movimiento sería letal. Romero no tardó en dar el golpe final. Una mañana, el comandante nos reunió de urgencia. Habían recibido una denuncia formal. No decían mi nombre ni el de Alejandro, pero la descripción era clara. Romero había escrito un informe anónimo, acusándonos de mantener una relación impropia que ponía en riesgo la disciplina. El rumor se convirtió en expediente. Fui citado a declarar. Me preguntaron sobre mis vínculos con el coronel, sobre viajes, sobre reuniones a solas. Respondí con firmeza, negando lo que podía, admitiendo lo inevitable, que trabajaba a su lado, que confiaba en él más que en nadie. Alejandro también fue interrogado. Salió de la sala con el rostro pálido, pero la mirada intacta. Esa noche me buscó. «Van a abrir un proceso interno. Si lo niegas todo, quizá te salves». «¿Y usted?», pregunté. «Yo ya estoy marcado». Quise discutir, pero entendí que estaba decidido. Días después, el cuartel ardía en comentarios. Algunos me miraban con desprecio, otros con compasión silenciosa. Romero, en cambio, caminaba con una seguridad enfermiza, convencido de que había ganado. Lo inesperado ocurrió cuando un capitán joven, cansado de sus intrigas, presentó pruebas de que él había manipulado testimonios y filtrado información a la prensa local. Su ambición lo traicionó. Había dejado huellas en mensajes y correos. De pronto, la acusación se volvió contra él. La noticia explotó. Romero fue apartado de inmediato, sometido a investigación disciplinaria por difamación y conducta desleal. La sonrisa que siempre llevaba desapareció para siempre. El proceso contra nosotros continuó, pero con menos fuerza. Los superiores, conscientes del escándalo y de que no había pruebas concluyentes, optaron por cerrar el expediente con una advertencia. Aún así, Alejandro sabía que su carrera había terminado. «Podría quedarme», me dijo, «fingir que nada pasó, esperar que lo olviden. Pero sería vivir bajo amenaza constante, y no pienso seguir escondiéndome». Pocas semanas después pidió la baja voluntaria. Lo hizo en silencio, sin discursos, entregando años de servicio en un sobre. Su gesto me partió y me salvó al mismo tiempo. Yo aguanté un poco más, pero el ambiente era irrespirable. Mis compañeros me evitaban, mi familia me rechazaba. Hasta que entendí que seguir allí era condenarme a morir en vida. Presenté mi renuncia y me marché. Nos mudamos juntos a Madrid. Al principio todo fue duro. Trabajos precarios, miradas curiosas, llamadas familiares cargadas de reproche. Pero poco a poco levantamos una vida propia.
Alejandro consiguió empleo como asesor en seguridad privada. Yo encontré espacio en una empresa de logística. No era el futuro que imaginamos, pero era nuestro. Con el tiempo, las heridas comenzaron a cerrar. Mi madre volvió a llamarme, más serena, preguntando cómo estaba. Mi padre tardó más, pero un día, con voz seca, me dijo: «Si él te hace feliz, entonces ya no tengo nada que decir». No fue un perdón completo, pero bastó para liberar un peso de mis hombros. Alejandro, por su parte, nunca dejó de cargar con la nostalgia de la institución. Sin embargo, cada vez que amanecíamos juntos, me confesaba que había tomado la decisión correcta. «Prefiero tu compañía al uniforme», decía. «Prefiero ser libre contigo que general en soledad. Hoy, mirando atrás, sé que pagamos un precio alto. Carreras truncadas, amistades perdidas, familias divididas. Pero también sé que lo que encontramos vale infinitamente más. Porque aprendí que la verdadera lealtad no es hacia un reglamento ni hacia la opinión de los demás. Es hacia uno mismo, hacia la verdad que uno lleva dentro. Y aunque esa verdad duela, siempre libera». Romero fue expulsado del ejército meses después. Nadie volvió a mencionarlo. Su ambición terminó devorándolo. Alejandro y yo, en cambio, seguimos aquí, juntos enfrentando la vida con la certeza de que no hay fuerza más grande que aceptar quién eres y a quién amas. A veces, cuando recuerdo aquella primera noche en Valencia, me sorprende lo lejos que hemos llegado desde entonces. Ya no somos coronel y soldado. Somos simplemente dos hombres que eligieron no rendirse al miedo. Y si algo quiero dejar claro para quien escuche mi historia, es esto. Los prejuicios pueden destrozar carreras, pero nunca podrán destruir un amor verdadero.